La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde. El crítico como artista. Primera parte. Personajes: Gilberto y Ernesto. La escena: en la biblioteca de una casa de Piccadilly, con vistas a Green Park. Gilberto, que está al piano. Mi querido Ernesto, ¿de qué te ríes? De una historieta que acabo de leer en este tomo de reminiscencias que encontré sobre tu mesa. ¿Qué libro es ese? Ah, ya sé. Todavía no le he leído. ¿Qué tal es? Mientras tocabas, hojeaba el libro con cierto placer, por más que no me gustan las memorias modernas en general, pues casi siempre las escribe gente que ha perdido la memoria o que no ha hecho nada digno de ser recordado, todo lo cual explica, sin duda alguna, su popularidad. Que el público inglés se siente siempre a sus anchas cuando una mediocridad le habla. Sí, el público es maravillosamente tolerante. Todo lo perdona menos el genio. Pero debo confesar que me gustan todas las memorias. Me gustan por su forma como por el asunto. En literatura, el egoísmo es delicioso. Es lo que nos fascina en las cartas de personalidades tan distintas como Cicerón y Balzac, Flaubert o Berlioz, Byron y Madame de Sévigné. Siempre que nos encontramos ante ese egoísmo, raras veces, por cierto, lo recibimos con júbilo y no lo olvidamos fácilmente. La humanidad amará siempre a Rousseau por haber confesado sus pecados, no a un sacerdote, sino al mundo. Ni las yacientes ninfas que Cellini forjó en bronce para el castillo del rey Francisco, ni el Perseo, verde y oro, que en la abierta loggia de la Florencia muestra a la luna el mortal terror que una vez trocó la vida en piedra, han deleitado tanto a la humanidad como aquella autobiografía en que el supremo Bergante del Renacimiento relata la historia de su esplendor y su vileza. Las opiniones, el carácter, las ejecutorias del hombre poco importan. Podrá ser un escéptico como el gentil señor de Montaigne o un santo como el severo hijo de Mónica, pero siempre nos arrebatará el oído y hará enmudecer nuestros labios el relato de sus secretos. El modo de pensar que el cardenal Newman representaba, si es que podemos llamar modo de pensar a lo que trata de solucionar problemas intelectuales, negando la supremacía del intelecto, no debe, no puede, creo yo, durar mucho. Pero el mundo nunca se hastiará de mirar el progreso de aquella pobre alma de obscuridad en obscuridad. La solitaria iglesia del Littlemore, donde es húmedo el aliento de la mañana y son pocos los feligreses, será siempre una prenda querida. Y cuantas veces el hombre vea florecer el antirrino amarillo sobre los muros de la Trinidad, pensará en aquel amable escolar que creyó ver en la reaparición constante de la flor el augurio de que eternamente vivirá con la dulce madre de sus días. Augurio que la fe, en su saber o ignorancia, no permitió fuese realizado. Sí, la autobiografía es irresistible. El pobre, necio y arrogante señor ministro Pepys se ha abierto camino a fuerza de charla en el círculo de los inmortales y, consciente de que la indiscreción es del valor la mejor parte, se mueve y se debate entre ellos con aquella peluda toga púrpura de botones de oro y encajes ojalados, que nos describe con tanto gusto y tan a sus anchas, charla para su propio y nuestro infinito placer de las enaguas azules que le compró en la India a la esposa, del buen menudillo de cerdo y del exquisito fricasé de ternera a la francesa, que tanto le gustaba comer, de las partidas de bolos con Will Joyce, de sus correrías en pos de las bellas, de sus lecturas de Hamlet el domingo y de sus ejercicios de viola en días de labor
y de otras cosas perversas o triviales. Aun en la vida real, no deja de tener atractivos el egoísmo. Cuando las gentes nos hablan de otras personas, por lo general producen tedio. Cuando alguien nos habla de sí mismo, casi siempre es interesante. Y si pudiéramos cerrarle, cuando nos causa fastidio, con la misma facilidad con que cerramos un libro que se nos ha hecho aburrido, sería absolutamente perfecto. Mucha virtud hay en ese sí, como diría Tashton, pero ¿propones tú seriamente que cada hombre debe ser su propio Boswell? ¿Qué sería entonces de nuestros industriosos compiladores de vidas y recuerdos? ¿Qué ha sido de ellos? Se han convertido en la plaga de la época, nada más y nada menos. Hoy día todo grande hombre tiene sus discípulos, y es siempre Judas quien escribe la biografía. Hombre, bien. Temo que así es. Antes canonizábamos a nuestros héroes. El método moderno consiste en vulgarizarles. Las ediciones baratas de grandes libros serán deliciosas, pero las ediciones baratas de grandes hombres son enteramente detestables. ¿Puedo preguntarte, Gilberto, a quién aludes? Oh, a todos nuestros literatos de segunda clase. Nos ha invadido una horda de escritores que, a la muerte del poeta o del pintor, llegan a la casa del difunto con el de la funeraria y se olvidan de que es su único deber portarse como mudos. Mas no hablemos de ellos. Son meramente los ladrones de la literatura. La tierra es para unos, para otros la ceniza, y el alma para ninguno. Pero deja que toque a Chopin o Dvorak. ¿Quieres que toque una fantasía de Dvorak? Escribe música apasionada, cosas de colores raros. No, no estoy para música al presente. Es demasiado indefinida. Además, anoche llevé a comer a la baronesa Bernstein, quien, a pesar de ser encantadora en todos respectos, no dejó de hablarme de música como si estuviera escrita en idioma alemán. Suene la música a lo que sonare, celebro decir que no suena alemán en lo más mínimo. Hay formas de patriotismo que realmente degradan. No, Gilberto, no toques más. Vuélvete y habla. Habla hasta que el blanco día se cuele en la estancia. Levantándose del asiento del piano. No estoy de humor. ¿Dónde están los cigarrillos? Gracias. ¡Qué exquisitos son esos narcisos! Parece que son de ámbar y frío marfil. Parecen cosas griegas del mejor período. ¿Cuáles eran las confesiones del triste académico que te hicieron reír? Dímelas. Después de tocar a Chopin siento como si hubiera estado llorando por pecados que nunca cometí y sufriendo tragedias que no fueron mías. La música, en mi sentir, produce siempre ese efecto. Crea un pasado que habíamos ignorado y nos llena de dolores que estaban ocultos a nuestras lágrimas. Concibo que un hombre cuya vida fuese enteramente vulgar descubra súbitamente, al oír por mero accidente alguna extraña pieza musical, que su alma, sin que él lo supiera, había atravesado por trances terribles y conocido goces tremendos, o amores locos y románticos, o grandes renunciaciones. Así es que dime la historieta, Ernesto. Quiero distraerme. Oh, bien, pero no es de gran importancia. Solo pensé que ello sería, realmente, una prueba admirable del verdadero valor del criticismo del arte. Parece que una dama le preguntó gravemente al triste académico, como tú le llamas, si su célebre cuadro Día de primavera en Whiteley o Esperando el último ómnibus o algún asunto de esa índole estaba pintado a mano. ¿Y lo estaba? Eres incorregible. Pero, hablando en serio, ¿para qué sirve la crítica del arte? ¿Por qué no hemos de dejar solo al artista que forme un mundo nuevo si así lo desea, o que dé expresión al ya conocido?
del cual estaríamos hastiados si el arte, con su hermoso espíritu de elección y su delicado instinto de selección, no lo purificara y perfeccionara, aunque momentáneamente? Paréceme que la imaginación extiende, o debe extender, cierto manto de soledad en torno del mundo, y que se trabaja mejor en el silencio y en el aislamiento. Porque ha de ser molestado el artista con el clamor detonante de la crítica. Porque los incapaces de crear han de constituirse en jueces del valor de la obra creadora. ¿Qué saben ellos de eso? Si la obra es fácilmente comprendida, la explicación es innecesaria. ¿Y si la obra es incomprensible? Toda explicación sería inicua. Yo no he dicho eso. Sí, pero has debido decirlo. Hoy son tan pocos los misterios que nos quedan que no podemos permitirnos el lujo de uno solo de ellos. Los miembros de la Sociedad Browning, al igual que los teólogos del Partido de la Iglesia Amplia, o que los autores de la serie de grandes escritores de Walter Scott, tengo para mí que pierden su tiempo tratando de gastar su divinidad a fuerza de explicaciones. Cuando esperábamos ver a un místico en Browning, tratan de probar que solo era oscuro. Cuando ya nos imaginábamos que él tenía algo que ocultar, se nos ha probado que tenía muy poco que revelar. Mas yo solo hablo de su obra incoherente. Tomado en conjunto, el hombre era grande. No pertenecía a los olímpicos y tenía todas las imperfecciones del titán. No medía, y raras eran las veces que podía cantar. Su obra tiene la huella de la lucha, de la violencia, del esfuerzo. Procedía no de la emoción a la fuerza, sino del pensamiento al caos. Sin embargo, era grande. Fue llamado pensador, y ciertamente fue hombre que estaba siempre pensando, y pensando en alta voz. Mas no era el pensar lo que le fascinaba, sino, antes bien, el proceso por el cual el pensamiento evoluciona. Amaba la máquina, no lo que la máquina producía. El método por el cual el necio llega a la tontería era tan caro para él como la mayor sabiduría del sabio. Tanto le fascinaba el sutil mecanismo de la mente que despreciaba el lenguaje, o por lo menos lo miraba como instrumento incompleto de expresión. La rima, ese eco exquisito que en el alveolado monte de la musa crea y contesta su propia voz, la rima, que en manos del verdadero artista no sólo es elemento esencial de la belleza métrica, sino elemento espiritual del pensamiento y pasión que despiertan nuevos estados de alma, o impulsa una nueva corriente de ideas, que abre, por la mera dulzura y sugestión del sonido, la puerta dorada a la que la propia imaginación en vano llamó la rima, que trueca el verbo humano el lenguaje de los dioses, la rima, esa cuerda que hemos aumentado a la lira griega, se convirtió en manos de Roberto Browning en algo grotesco e informe, que le obligaba a disfrazarse en poesía cual si fuera un vil comediante, y a montar demasiado a Pegaso con la lengua por fuera de tanta fatiga. A veces nos hiere su música monstruosa. Es más, si para conseguir su melodía ha de romper las cuerdas de su laúd, las rompe y estallan disonantes. Sin embargo, era grande, y aunque convirtió un lenguaje en barro vil, de él hizo hombres y mujeres que vivirán. Él es la criatura más shakespeariana desde Shakespeare. Si Shakespeare pudo cantar con miríadas de labios, Browning podía tartamudear con 1.000.000 de bocas. En estos momentos en que hablo, no contra él, sino en su pro, se desliza suavemente por la estancia la pompa de sus personajes. Por allí se escurre Fra Lippo Lippi con sus mejillas aún ardientes del beso candente de alguna bella. Allá está el terrible Saúl, el de señoriles zafiros que brillan en su turbante. Mildred Fresham está allí, y el monje español, amarillo de odiar,
y Bougram, y Ben Edra, y el obispo de San Práxedes. El engendro de Setebos murmura su jerga en aquel rincón, y Sebaldo, al oír que pasa Pipa, mira el rostro macilento de Óptima, la aborrece, detesta de ella, de su pecado y aun de sí mismo. Pálido como el raso blanco de su justillo, el melancólico rey mira con ensoñadores ojos de traición al más que leal Strafford, que pasa hacia su fin. Y Andrea tiembla al oír en el jardín el silbato del primo e invita a la esposa perfecta a bajar. Sí, Browning era admirable. ¿Por qué será recordado? ¿Como poeta? Ah, no como poeta. Será recordado como escritor de ficciones, como el supremo escritor de ficciones que quizá hemos tenido. Su genio para la acción dramática no tiene rival, y si no podía resolver sus propios problemas, por lo menos presentó problemas. ¿Qué más debe hacer un artista? Considerado como creador de tipos, su puesto sigue al de aquel que a Hamlet creara. Si hubiera sido claro, se sentará a su diestra. El único que puede tocarle es Jorge Meredith. Meredith es Browning en prosa, por más que Browning es prosa también. Usaba la poesía como un medio de escribir en prosa. Algo hay en lo que dices, pero no todo. En algunos puntos eres injusto. Difícil es no ser injusto con lo que amamos. Pero volvamos al punto en cuestión. ¿De qué hablabas? Simplemente que en los mejores días del arte no había críticos. Creo haber oído antes esa frase, Ernesto. Tiene toda la vitalidad del error y toda la tediosidad de un viejo amigo. Es verdad, sí, pero no tienes por qué mover la cabeza con ese aire petulante. Es bien cierto. En los mejores días del arte no había críticos. El escultor labraba en el bloque de mármol el gran Hermes blanco que en la piedra dormía. Los enceradores y doradores de imágenes daban tonos y textura a la estatua, y el mundo, al verla, adoraba y enmudecía. Derramaba el encendido bronce en moldes de arena, y el río de rojo metal enfriábase en nobles curvas y tomaba la figura del cuerpo de un dios. Con esmalte o piedras pulidas daba vista a los ojos ciegos. Los rizos que parecían jacintos se trenzaban bajo su buril. Y cuando en algún oscuro templo o en algún asoleado pórtico de pilares el hijo de Leto se erguía sobre su pedestal, los que pasaban abros bailontes dialamprotaton aiceros sentían que una nueva influencia apoderábase de sus vidas, y añorando en sueños o con la sensación de un raro y súbito placer, seguían hacia sus casas o al trabajo cotidiano, o quizá caminaban silenciosamente a través de las puertas de la ciudad, hacia la pradera visitada por las ninfas donde el joven Fredo bañaba sus pies, y recostados allí sobre el blando césped, bajo los altos plátanos que susurran al viento y los floridos agnus castus, empezaron a pensar en las maravillas de la belleza y enmudecían con asombro insólito. En aquellos tiempos era libre el artista. Del cauce del río tomaba el fino barro y con un pequeño instrumento de madera o hueso moldeaba figuras tan exquisitas que la gente las daba a los muertos como juguetes, que todavía encontramos en las polvorientas tumbas del montículo amarillo cerca de Tanagra, con el apagado oro y el descolorido granate aún visibles en el cabello, labios y traje. Sobre muro de fresco yeso, pintado de brillante sándix o mezclado con leche y azafrán, dibujaba la figura de la que con pies cansados hollaba los campos estrellados de asfodelo púrpura y blanco, aquella en cuyos ojos estaba toda la guerra de Troya. Polixena, hija de Príamo,
o copiaba a Ulises, sabio y astuto, amarrado con fuertes cuerdas al mástil para poder oír sin daño el canto de las sirenas, o navegando al azar por el claro río Aqueronte, donde las sombras de los peces vuelan sobre el guijoso cauce, o mostraba al persa con sayal y mitra huyendo ante el griego en maratón, o a las galeras de proas metálicas chocando en el pequeño puerto de Salamina. Con buril de plata y carbón vegetal dibujaba sobre pergamino o cedro. Sobre marfil y terracota rosada pintaba con cera, disolviéndola en jugo de olivas y afirmándola con hierros calientes. La tabla, el mármol y el lienzo convertíanse en maravillas al toque de su pincel, y la realidad, al ver su propia imagen, callaba y enmudecía. Toda la vida era de él, desde el comerciante sentado en el mercado hasta el pastor que duerme en la ladera, desde la ninfa oculta en los laureles y el fauno que toca su flauta al mediodía, hasta el rey, que en literas de verdes cortinas los esclavos llevan sobre hombros relucientes como aceite y a quien abanican con plumas de pavo real. Hombres y mujeres, con placer o pesar en los rostros, desfilaban ante él los miraba y el secreto de todos era suyo. Con la forma y el color creó un mundo nuevo. Todas las artes le pertenecían. Afirmaba la gema contra el disco giratorio, y la amatista convertíase en lecho púrpura de Adonis, o a través del veteado Sardonyx cruzaba la rauda Artemisa con sus perros de montería. Batía el oro en rosas que engarzaba en collares o brazaletes, batía el oro en guirnaldas para el yelmo del héroe triunfante, o en palmas para el manto tirio, o en máscaras para los muertos de la realeza. Al dorso del espejo de plata esculpía a Tetis conducida por sus Nereidas, o a Fedra enferma de amor, o a Perséfone abrumada por el recuerdo, poniéndose amapolas en la cabellera. El alfarero sentábase bajo su tendal y, cual una flor, de la silente rueda surgía el ánfora en sus manos. Decoraba la base, el cuello y las asas con copias de delicadas hojas de olivo o de laminado acanto, o con curvas o crestadas ondas. Después pintaba, en negro o en rojo, efebos en lucha o en la carrera, caballeros en plena armadura, de raros escudos heráldicos y curiosas viseras, que en carros de forma de concha aparecen inclinados hacia encabritados corceles, dioses sentados al banquete o realizando milagros, héroes en el triunfo o en el dolor. Grababa a veces de tenue vermellón sobre el fondo blanco al lánguido esposo y a la desposada, y a Eros flotando sobre ellos, un Eros parecido a un ángel de Donatello, una sonriente criaturita de alas doradas o azules. Sobre la parte curva del ánfora escribía el nombre de su amigo, Calos Alquibíades o Calos Jarmides, nos dicen el relato de sus días. También sobre el borde de la ancha copa dibujaba al ciervo que pace o al león que descansa, a deseo de la fantasía. Desde el pequeño frasco de perfumes, Afrodita en el baño reía, y seguido de Ménades desnudas, Dionisio danzaba en torno del jarro de vino con desnudos pies manchados de mosto, mientras que el satiríaco viejo sileno echábase sobre los hinchados cueros o lanzaba el mágico tirso de punta de calado pino y engalanado con hiedra. Y a nadie le ocurrió molestar al artista en su labor. Ninguna charla irresponsable le perturbaba. No le fastidiaban con opiniones. A orillas del Iliso, dice Arnold no sé dónde, no había Higginbotham. A orillas del Iliso, querido Gilberto, no había necios congresos de arte, de esos que llevan el provincialismo a las provincias y enseñan a la mediocridad
a vocear. A orillas del Ilison no había enfadosas revistas de arte en la que los industriosos charlan de cosas que no entienden. En los márgenes y cubiertas de cañas de aquel arroyuelo, ningún ridículo periodista se contoneaba monopolizando la opinión. Los griegos no tenían críticos de arte. Ernesto, estás ameno, pero tus puntos de vista son erróneos. Témome que has estado escuchando la conversación de gente vieja, y eso es peligroso. Si dejas que degenere en hábito, verás cuán fatal es al desarrollo de la mente. En cuanto al periodismo moderno, no me concierne defenderlo. Su existencia está justificada por el gran principio darwiniano de la supervivencia del más vulgar. Solo tengo que ver con la literatura. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la literatura y el periodismo? Oh, el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. Eso es todo. Pero en cuanto a tu aseveración de que los griegos no tenían críticos de arte, te aseguro que es completamente absurda. Sería más justo decir que Grecia era nación de críticos de arte. ¿De veras? Sí, nación de críticos de arte. Pero no quisiera destruir el cuadro deliciosamente irreal que has hecho de la relación entre el artista heleno y el espíritu intelectual de su época. Dar una descripción exacta de lo que nunca ha ocurrido no solo es ocupación de historiadores, sino privilegio inalienable de todo hombre de cultura y buenas prendas. Y mucho menos deseo hablar doctamente. La conversación docta es afectación de los ignorantes o profesión de los mentalmente desocupados. Y en cuanto a la llamada conversación perfeccionadora, diré que sólo es necio método por el cual el filántropo, más necio aún, trata débilmente de desarmar el odio profundo y justo de las clases criminales. No, déjame que toque alguna cosa loca, color grana, de Dvorak. Las pálidas figuras de los tapices no sonríen y los pesados párpados de mi narciso de bronce están plegados por el sueño. No discutamos nada solemnemente. Estoy más que consciente del hecho de que hemos nacido en una época en que sólo a los azotes se les toma en serio, y vivo con el terror de ser comprendido. No me degrades hasta el punto de tener que darte información útil. La educación es una cosa admirable, pero es bueno recordar de vez en cuando que nada digno de ser sabido puede ser enseñado. A través de las entreabiertas cortinas del ventanal veo la luna cual si fuese una cortada moneda de plata. Como abejas de luz, las estrellas se apiñan alrededor. El cielo es un sólido y cóncavo zafiro. Salgamos afuera, a la oscuridad. El pensamiento es maravilloso, pero las aventuras son más maravillosas aún. ¿Quién niega que podamos encontrar al príncipe Floricel de Bohemia o que podamos oír a la linda cubana decirnos que ella no es lo que parece? Eres horriblemente voluntarioso. Insisto en que discutas esa cuestión conmigo. Has dicho que Grecia era nación de críticos de arte. ¿Qué crítica de arte nos ha dejado? Mi querido Ernesto, aun suponiendo que no hayamos recibido un solo fragmento de crítica de arte de la época helénica o helenística, no sería menos cierto que fue nación de críticos de arte, y que los griegos inventaron la crítica de todo lo demás. Después de todo, ¿cuál es nuestra deuda primaria con los griegos? Simplemente el espíritu crítico. Y este espíritu que ellos ejercitaban en cuestiones religiosas y científicas, éticas y metafísicas, políticas y educativas, lo ejercitaban también en cuestiones de arte. Y en verdad que de las dos artes supremas y más altas nos han legado el sistema de crítica más perfecto que el mundo ha conocido. Pero ¿cuáles son las dos artes supremas y más altas?
la vida y la literatura, la vida y la expresión perfecta de la vida. Quizás no realicemos los principios de la primera según fueron establecidos por Grecia, en época tan corrompida por ideales falsos como la nuestra. Los principios de la segunda, como Grecia los estableció, son tan sutiles que difícilmente podemos comprenderlos. Reconociendo que, de las artes, la más perfecta es aquella que de modo más pleno retrata al hombre en toda su variedad infinita, elaboraron los griegos la crítica del lenguaje, considerando como mero material artístico hasta punto tal que nosotros, con nuestro sistema rítmico de énfasis reglamentado o emocional, jamás alcanzaremos. Estudiaban, por ejemplo, los movimientos métricos de la prosa, por manera tan científica como el músico moderno estudia armonía y contrapunto. Y no necesito decir que lo hacían con instinto estético más profundo. En esto, como en todas sus cosas, estaban en lo cierto. Desde la introducción de la imprenta y desde el fatal desarrollo del hábito de la lectura en las clases medias y baja de este país, se ha desarrollado en literatura cierta tendencia a recurrir más y más a la vista que al oído, el cual sentido es el que debiera, desde el punto de vista del arte puro, ser más halagado, y cuyos cánones de placer deberíamos siempre acatar. Aun la obra de Mr. Pater, quien, en conjunto, es el maestro más perfecto de prosa inglesa que en la actualidad crea entre nosotros, es mucho más parecida a piececillas de un mosaico que a un pasaje musical. Y a veces le falta aquella vida rítmica real de las palabras y aquella bella libertad y riqueza de efectos que tal vida rítmica produce. Nosotros, en verdad, hemos hecho del escribir una manera definida de composición y lo hemos tratado como una forma de primoroso dibujo. Los griegos, por el contrario, simplemente consideraban el escribir como un método de hacer crónicas. Su piedra de toque era la palabra hablada, en sus relaciones métrica y musical. La voz era el medio, el oído el crítico. A veces he pensado que bien pudiera la ceguera de Homero haber sido realmente un mito artístico, creado en época de críticos, para recordarnos no sólo que el gran poeta es siempre un vidente que ve menos con los ojos del cuerpo que con los del alma, sino que es también un verdadero cantor, que hace de música sus canciones, que se oye a sí mismo a cada verso una y otra vez, hasta sorprender el secreto de su melodía, que canta en la oscuridad palabras que tienen alas de luz. Y en verdad que, fuere o no esto cierto, el gran poeta de Inglaterra debió a su ceguera, como accidente, si no como causa, gran parte del majestuoso movimiento y del sonoro esplendor de sus últimas poesías. Cuando Milton no pudo escribir más, entonó su cantar. ¿Quién compararía la métrica de Comus con la de Samson Agonister o con la de El paraíso perdido o conquistado? Cuando Milton perdió la vista, compuso como todos debieran componer, con la voz puramente. Y así fue que la zampoña y el caramillo de los tempranos días convirtiéronse en aquel magnífico órgano de múltiples flautas cuya rica música repercusiva tiene toda la majestad del homérico verso, si es que no tiene su agilidad de movimientos, la cual es la gran herencia imperecedera de la literatura inglesa, que marchará pomposamente a través de todas las edades y sobre todas ellas vivirá eternamente entre nosotros por su forma inmortal. Sí, el escribir les ha hecho mucho daño a los escritores. Deberíamos volver a la voz. Esa debe ser nuestra piedra de toque, y quizá podamos entonces apreciar algunas de las sutilezas del criticismo del arte de los griegos. Según están las cosas, nada podemos hacer. A veces,
Cuando he escrito algo en prosa que he tenido la modestia de considerar absolutamente libre de toda falta, me embarga el terrible pensamiento de haber sido culpable de la inmoral afeminación de usar movimientos trocaicos y tribaquios, delito por el cual un erudito crítico del siglo de Augusto censura con justísima severidad al brillante y paradójico Egesias. Me da frío cuando en ello pienso, y me pregunto si el admirable efecto ético de la prosa de aquel elegante escritor, quien cierta vez y con un espíritu de atolondrada generosidad hacia la porción inculta de nuestra comunidad, proclamó la monstruosa doctrina de que la conducta es 3/4 partes de la vida, no será algún día destruida al descubrirse que los peones estaban erróneamente colocados. Bah, ya no hablas en serio. Pero ¿quién puede hablar en serio al oír que se dice gravemente que los griegos no tenían críticos de arte? Comprendo se diga que el genio constructivo del griego se perdía en la crítica, pero no que la raza a quien debemos el espíritu crítico no criticase. No me pedirás que haga una reseña de la crítica griega desde Platón hasta Plotino. La noche está demasiado hermosa para ello. Y si nos oye la luna, palidecería más. Piensa solamente en una pequeña obra crítica, estética, el Tratado de Poesía de Aristóteles. No es perfecto en cuanto a forma, por estar mal escrito, pues consiste en apuntes anotados para algún discurso sobre arte, o en fragmentos sueltos destinados para algún libro mayor. Pero en temperamento y procedimiento, su perfección es absoluta. El efecto ético del arte, su importancia en la cultura y su lugar en la formación del carácter han sido tratados de una vez para siempre por Platón. Mas aquí se considera el arte no desde el punto de vista moral, sino desde el punto puramente estético. Platón estudió, por supuesto, muchas materias definidamente artísticas, tales como la importancia de la unidad en la obra de arte, la necesidad de tono y armonía, el valor estético de lo verosímil, la relación entre las artes visibles y el mundo exterior, y la que existe entre la ficción y la realidad. Él, quizá, fue quien primero agitó en el alma del hombre aquel deseo, que aún no hemos satisfecho, de conocer la conexión entre la belleza y la verdad. Y el lugar de la belleza está en el orden moral e intelectual del cosmos. Los problemas del idealismo y del realismo, según él los establece, parecerán estériles a muchos en la esfera metafísica del ser abstracto en que los sitúa. Pero colócalos en la esfera del arte y verás cuán vitales y llenos de significación son todavía. Quizás sea como crítico de belleza que Platón está llamado a vivir, y que con sólo cambiar el nombre de la esfera de sus especulaciones hallaremos una nueva filosofía. Pero Aristóteles, lo mismo que Goethe, trata el arte en sus manifestaciones concretas. Estudia la tragedia, por ejemplo, e investiga el material que emplea, que es el lenguaje. Analiza el sujeto, el cual es la vida, el método por el que se desarrolla, el cual es la acción, las condiciones en que se revela, las cuales son las de la representación teatral, su estructura lógica, que es la trama, y su resorte final, el cual es el conmover el sentido de lo bello, realizado a través de las pasiones de la piedad y el terror. La purificación y espiritualización de la naturaleza que él llama catarsis es, como lo vio Goethe, algo esencialmente estético y no moral, como lo imaginara Lessing. Limitándose principalmente a la impresión que la obra de arte produce, Aristóteles analiza esa impresión, investiga la fuente de donde emana y ve cómo es engendrada. Fisiólogo y psicólogo, sabe que la salud de una función reside en la energía. Ser capaz de una pasión y no realizarla es hacerse incompleto y limitado.
El espectáculo mímico de la vida que la tragedia nos ofrece limpia el alma de muchas peligrosas materias, y la presentación de objetos elevados y dignos para ejercicio de las emociones purifica y espiritualiza al hombre. Es más, no sólo le espiritualiza, sino que le inicia en sentimientos nobles, los cuales desconocería sin aquellas emociones. Por eso, a veces me ha parecido que la palabra catarsis arguye rito de iniciación, si no es ese, como a veces me aventuro a creer, su verdadero y único significado. Esta es, por supuesto, una somera descripción del libro, pero ya ves cuán perfecta es esa obra de crítica estética. ¿Quién, sino un griego, podría analizar el arte así? Después de leer ese libro, no nos extraña que Alejandría se dedicase tanto a la crítica de arte, ni que los temperamentos artísticos de la época investigasen cuántas cuestiones hay en materia de estilo y manera, discutiendo las grandes escuelas académicas de pintura, tales como la escuela de Sición, cuya mira fue a conservar las grandes tradiciones de la forma antigua, o las escuelas realistas e impresionistas, cuya mira fue reproducir la vida real, o los elementos del idealismo en la pintura de retratos, o el valor artístico de la forma épica en un siglo tan moderno como el suyo, o el sujeto adecuado para el artista. De veras, temo que los temperamentos inartísticos de aquellos tiempos ocupábanse también en cuestiones de arte y de literatura, pues las acusaciones de plagiarismo eran sin fin, y tales acusaciones procedían de los débiles e incoloros labios de la impotencia, o de las bocas grotescas de los que, no poseyendo nada propio, imaginan que pueden ganar reputación de ricos gritando que les han robado. Y te aseguro, mi querido Ernesto, que los griegos hablaban de pintores tanto como hoy se habla, y tenían sus exhibiciones particulares, y vistas de a peseta, y gremios de artes y oficios, y movimientos prerrafaelistas y movimientos hacia el realismo, y pronunciaban discursos sobre arte, y escribían ensayos de arte, y producían sus historiadores de arte, y sus arqueólogos, y todo lo demás. Y es más, aun los empresarios teatrales de compañías trashumantes llevaban sus críticos cuando salían de tournée, a los cuales pagaban bonitos sueldos por escribir artículos laudatorios. En realidad, todo lo que de moderno hay en nuestra vida lo debemos a los griegos. Todo lo anacrónico lo debemos al medievalismo. Fueron los griegos quienes nos legaron todo el sistema de crítica de arte, y que su instinto crítico era sutil lo prueba el hecho de que la materia que con más esmero criticaban era el lenguaje, como ya dije. Pues el material que el escultor o el pintor emplea es pobre en comparación con la palabra. La palabra no sólo posee música tan dulce como la del violín o el laúd, colores tan ricos y vivos como los que admiramos en lienzos venecianos o españoles, y forma plástica no menos segura y cierta que la que se revela en mármol o en bronce, sino pensamiento y pasión y espiritualidad, que son sólo suyas. Hubieran los griegos criticado sólo el lenguaje, y por ello sólo serían los grandes críticos de arte del mundo. Conocer los principios del arte más alto es conocer los principios de todas las artes. Pero veo que la luna se oculta tras una nube color de azufre. Desde la rizada cabellera de aquella nube brilla como si fuera un ojo de león. Teme que te hable de Luciano y Longino, de Quintiliano y Dioniso, de Plinio y Fronto y Pausanias, de todos los que en el mundo antiguo escribieron o hablaron acerca de cuestiones de arte. No tiene ella por qué temer. Estoy cansada de mi incursión por el obscuro, tedioso abismo de los hechos. Nada me queda ahora sino el divino monofronos edone de otro cigarrillo. Los cigarrillos tienen, por lo menos, el encanto de no dejarnos satisfechos. Prueba uno de los míos. Son bastante buenos. Los recibo directamente de El Cairo. La única utilidad de nuestros attachés está en que proveen a sus amigos de excelente tabaco. Y, como la luna se ha ocultado, hablemos un poco más. No tengo inconveniente en confesar que fue un error lo que dije de los griegos.
Grecia era, como tú indicas, un pueblo de críticos de arte. Lo reconozco y lo siento por ellos, pues la facultad creadora es más elevada que la crítica. En realidad, no existe comparación entre ellas. La oposición entre ellas es completamente arbitraria. Sin la facultad crítica no puede haber en absoluto creación artística digna de tal nombre. Hace poco hablaste de aquel hermoso espíritu de elección y delicado instinto de selección por los cuales el artista hace real la vida y le da perfección momentánea. Pues bien, ese espíritu de elección, ese tacto sutil para la omisión, es realmente facultad creadora en uno de sus estados más característicos. Y quien no posea esta facultad crítica no podrá crear nada en el campo del arte. Al definir Arnold la literatura como criticismo de la vida, no estuvo muy feliz en la forma, pero demostró cuán profundamente reconocía la importancia del elemento crítico en toda obra creadora. Pero yo hubiera dicho que los grandes artistas trabajaban inconscientemente, que eran más sabios de lo que sabían, como creo que Emerson dijo no sé dónde. No es realmente así, Ernesto. Toda obra bella e imaginativa es fruto de autoconsciencia deliberada. Ningún poeta canta porque debe cantar, por lo menos los grandes poetas. El gran poeta canta porque quiere cantar. Esto ocurre hoy como siempre ha ocurrido. A veces nos da por creer que las voces que fueron oídas en la aurora de la poesía eran más simples, más frescas y más naturales que las nuestras, y que el mundo que los primeros poetas miraron y hollaron tenía cierta cualidad poética peculiar que les permitía trasladarlo al canto, sin cambio alguno. Espesa nieve cubre el Olimpo, y sus escarpadas y pinas laderas son frías y estériles. Pero nos imaginamos una vez que los blancos pies de las musas enjugaron el rocío de las anémonas en la mañana, y que a la caída de la tarde Apolo venía a cantarles a los pastores en el valle. Mas con ello sólo prestamos a otras edades lo que deseamos o creemos desear para la nuestra. Nuestro sentido de la historia es defectuoso. Cada siglo productor de poesía es, a ese respecto, un siglo artificial. Y la obra que juzgamos producto más natural y simple de la época es siempre resultado del esfuerzo más consciente. Créeme, Ernesto, no hay arte bello sin autoconsciencia, y la autoconsciencia y el espíritu crítico son una misma cosa. Ya veo lo que quieres decir, y mucho hay en lo que dices, pero seguramente aceptarás que los grandes poemas del mundo antiguo, los poemas primitivos, anónimos y colectivos, eran producto de la imaginación de razas, más bien que de la imaginación de artistas individuales. No así al convertirse en poesía, no así al recibir forma bella, que no hay arte donde no hay estilo, y no hay estilo donde no hay unidad, y la unidad es del individuo. Sin duda, Homero tuvo viejas baladas y fábulas de que tratar, como Shakespeare tuvo crónicas y obras teatrales y novelas de que servirse, pero sólo les sirvieron de materia prima. Las tomó y las modeló en canciones, y le pertenecen porque les dio belleza, las hizo de música. Y por eso no construyas o construye para siempre. Mientras más estudiamos la vida y la literatura, más fuertemente sentimos que tras todo lo maravilloso está el individuo, y que no es el momento lo que hace al hombre, sino que es el hombre quien hace la época. Es más, me inclino a pensar que cada mito o leyenda que parece haber nacido del terror, admiración o fantasía de la tribu o nación fue en su origen invención de una sola mente. El número curiosamente limitado de los mitos parece corroborar esa conclusión. Pero no debemos meternos en cuestiones de mitología comparada.
ciñámonos a la crítica. Y lo que deseo indicar es esto. Época sin criticismo es época en que el arte es hierático, inmóvil, limitado a la reproducción de tipos formales. O es época que absolutamente carece de arte alguno. Edades de crítica hubo que no fueron creadoras en el sentido ordinario de la palabra. Siglos en que el espíritu humano solo trató de poner en orden los tesoros de la casa, separando el oro de la plata y la plata del estaño, contando las piedras preciosas y dando nombre a las perlas. Pero nunca hubo edad creadora que no fuera de crítica. Además, que la facultad crítica es la que inventa nuevas formas. La creación tiende siempre a repetirse. Al instinto crítico debemos cada escuela nueva que nace, cada molde nuevo que el arte encuentra. En realidad, no hay una sola forma de las que el arte hoy se sirve que no descienda del espíritu crítico de Alejandría, donde esas formas fueron estereotipadas o inventadas o perfeccionadas. Digo Alejandría, no sólo porque allí fue donde el espíritu helénico se hizo más consciente de sí mismo. Y, en verdad, allí expiró finalmente en brazos del escepticismo y de la teología, sino porque a esa ciudad, y no a Atenas, Roma acudió en busca de modelos, y porque, debido a la sobrevivencia del latín, tal y como se hablaba, la cultura pudo vivir. Cuando con el Renacimiento la literatura griega reapareció en Europa, ya el terreno estaba preparado en cierto modo para ello. Mas, deshaciéndonos de detalles históricos, que además de cansar son casi siempre inexactos, digamos en general que las formas del arte son debidas al espíritu crítico griego. A él debemos la épica, la lírica, el drama en todas y cada una de sus manifestaciones, incluyendo el género burlesco, el idilio, la novela romántica, la novela de aventuras, el ensayo, el diálogo, el discurso, la conferencia, la cual no debiéramos perdonarles, y el epigrama, en toda la amplia significación de esa palabra. En realidad, le debemos todo excepto el soneto, con el cual podríamos trazar curiosos paralelos en la antología. La prensa americana, de la cual no puede encontrarse paralelo en parte alguna, y la balada en falso dialecto escocés, la cual ha sido propuesta por uno de nuestros más industriosos escritores como base de un esfuerzo unánime y decisivo que nuestros poetas de segunda clase debieran hacer, si es que quieren ser realmente románticos. Cada nueva escuela, a la vez que aparece, declama contra la crítica, a pesar de deber su origen a la facultad crítica del hombre. El mero instinto creador no produce cosas nuevas, sino que reproduce.